Amigos, bienvenidos una vez más a UJAT Agropecuario. El día de hoy tendremos nuevamente la presencia de la doctora Salomé Galloso Rodríguez. Con ella charlamos en una ocasión anterior con respecto a los sustratos que se utilizan para la producción de plantas ornamentales. Ella en esa charla nos explicaba ampliamente cuáles son los principales sustratos utilizados en este sistema de producción, cuáles son los diferentes sistemas de producción y cuáles son los impactos, sobre todo en el ámbito o en la dimensión ambiental, respecto al uso de estos materiales como sustrato para la producción de ornamentales. En esta ocasión quedó pendiente que nos platicara con respecto al más reciente proyecto de investigación en el cual ella participó y que se orientó precisamente hacia la caracterización de diferentes sustratos para la producción de ornamentales. Así que por favor, sobre ello platicaremos. Acompáñenos por favor en esta nueva emisión. Amigos, bien, vamos a dar inicio a nuestra charla con la doctora Salomé Galloso Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Gracias, un placer. En este momento, gracias doctora por estar nuevamente con nosotros. Y bien, pues como habíamos planteado en un programa anterior con la doctora Galloso, pues vamos a dar continuidad a esta charla en relación con la producción de sustratos para la producción de especies ornamentales. En la charla anterior ya la doctora Galloso nos planteaba sobre esta situación o las implicaciones que tiene la utilización de ciertos sustratos, particularmente la tierra de monte, algunas implicaciones en términos del impacto ambiental de este tipo de sustratos, otro sustrato que es el que se importa de Canadá, recuerdo, la turba, doctora. Pues hay unas implicaciones ambientales que pues habría que ir, digamos, disminuyendo, abatiendo, y para eso se han realizado investigaciones, ciertos proyectos de investigación recientemente, y quedamos precisamente en el compromiso con la doctora de abordar en este programa, en esta emisión, abundar un poquito sobre lo que es el proyecto, específicamente el proyecto de investigación en el cual participó recientemente la doctora Galloso. Así que, doctora, ¿qué es lo que generó el interés por iniciar el proyecto, su proyecto de investigación denominado Caracterización de materiales orgánicos para la producción de plantas en contenedor? Bien, bueno, para continuar un poco con la charla anterior, habíamos comentado ya de algunas situaciones que están sucediendo en los últimos años con respecto a la producción de sustratos, y que bueno, uno de los impactos más fuertes es que tienen una consecuencia ecológica, ¿sí? Son materiales que se están extrayendo de sus lugares naturales, lo que está llevando a que, bueno, su disponibilidad a largo plazo no esté asegurada, ¿sí? Los podemos perder. Y otro punto es el costo de producción. Entonces, aquí los investigadores empezaron a hacer trabajos utilizando materiales que estén disponibles localmente para evitar ese transporte, ese traslado que se hace periódicamente para la producción de plantas, que sean de bajo costo, ¿sí? Y que además sean materiales que no causen impacto ambiental, ¿sí? Que no nos deterioren el medio ambiente, y una de las opciones es buscar materiales que son desechos de la industria o desechos orgánicos, que nosotros podamos reincorporarlos a los sistemas de producción a través de un proceso de compostaje o la utilización simple y sencillamente como un sustrato. Y bueno, ese fue el panorama en el que nos encontramos, y nos dio pie a empezar un proyecto de investigación buscando materiales alternativos que pudieran servirnos como sustrato para el cultivo de flores. En este sentido, con respecto a su proyecto de investigación, doctora, ¿cuáles fueron las etapas para lograr el objetivo planteado, que fue conocer las características físicas
y químicas de materiales locales. Locales nos recordaba aquella ocasión refiriéndose a Yucatán. ¿Cuáles fueron esas etapas? Sí, bueno, iniciamos, para empezar con el proyecto, ubicamos, el trabajo se desarrolló en una institución de educación ubicada en Concal, en Yucatán, y bueno, tuvimos que darnos a la tarea de ver qué materiales estaban disponibles para iniciar con un proceso de colecta. Se hizo la colecta de material, seleccionamos 5 materiales. Utilizamos el sargazo. Yucatán tiene superficie de costa, por lo tanto tenemos disponible 2 materiales por esa razón. Una es el sargazo, que es un material que llega arrastrado por las olas del mar hacia las playas y que bueno, implican un problema, pues porque el turismo es una de las actividades económicas más fuertes de esa zona. Por otra parte, lo que es la fibra de coco, que también por el hecho de tener costa, bueno, disponen de ese material. Tenemos 2 materiales ahí, la hoja de Tzitzilche, lo que es el acerrín, lo que son residuos de madera, ¿sí? Y el bagazo de Nequén. Yucatán es un lugar donde se produce enequén y por lo tanto también tenemos disponibles esos materiales. Entonces 5 materiales. Perdón, reconocido incluso mundialmente en algún momento por la producción enequenera. Así es. Entonces el primer paso fue ese, ver qué había disponible y que nosotros digamos, bueno, es posible que puedan funcionar y nos dimos a la tarea de colectarlos. Doctora, mencionó uno de los materiales, hoja de Tzitzilche. Sí, es una planta que se da de manera natural en esa zona y ya las comunidades rurales lo utilizan comúnmente para la producción de plantas, al igual que el bagazo de Nequén. No hay ningún estudio al respecto, salvo los resultados que pueden obtener cuando se siembra con el material, pero no una caracterización del material para conocer lo que nosotros sí hicimos, que fue las características físicas y químicas para ver si es adecuado como sustrato. Bien, esos son los 5 materiales que ustedes evaluaron, digámoslo así, para determinar estas características que usted bien comenta. Doctora, mire... y perdón, esta fue la primera parte, la pura sí, colecta, claro. Y viene todavía toda lo que fue la caracterización. Sí, que es la parte fuerte, digamos, del trabajo propiamente de la descripción de estas características. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, si nos permite, doctora. Amigos, les pedimos por favor a ustedes también que nos acompañen a estos breves promocionales y regresamos para describir de manera ya muy amplia las etapas siguientes de este proyecto de investigación. Por favor, adelante con los promocionales. Amigos, gracias por continuar en UJAT Agropecuario. Doctora, ¿qué es lo que se hizo una vez colectado el material? Ok, fue empezar con la caracterización física. Para hacer la caracterización física, una de las partes más importantes es la granulometría, que tiene que ver con el tamaño de partículas que anteriormente explicábamos a mucho detalle. ¿Por qué es tan importante el tamaño de la partícula? Que nos va a permitir retener la humedad o perderla muy fácilmente. Entonces, esa fue nuestra primera etapa. Lo que hicimos en un primer experimento fue moler diferentes tamaños de partícula. De esos 5 materiales, por ejemplo, el sargazo se trabajó en 2 moliendas de diferentes tamaños, quedaron las partículas, menores de 5 milímetros y menores de 10. Para fibra de coco solo hicimos una, para bagazo de Nequén también. Tzitzilche, para el acerrín utilizamos 2. El acerrín tal cual, que queda la partícula menor a 2 milímetros, y la viruta, que es el cepillado, es producto del cepillado de la madera, que queda más entero, lo pasamos por un molino y tuvimos partículas alrededor más o menos de 10 milímetros. Estos materiales los medimos en el laboratorio para ver qué porcentaje de un tamaño de partículas tenía cada material. Los autores manejan que la cantidad de partículas debe de estar menor al 20% entre partículas menores a 0.5 milímetros, que son las que nos permiten tener la retención de humedad. El 60% de toda la proporción debe de estar entre 0.5 y 2 o 3 milímetros, y de ahí para arriba, a partir de 4 milímetros, solo podemos tener el 20%.
Si tenemos mucha partícula muy grande, el agua la vamos a perder con facilidad. Entonces, en esa primera etapa lo que hicimos fue ver cuánto tamaño de partícula nos quedaba de cada uno de los materiales que utilizamos. ¿Sí? Posteriormente, bueno, se hizo también la evaluación química para ver qué nos estaban aportando. Qué cantidad tenían de nitrógeno, de fósforo, de potasio, su pH, muchas de las características que ya habíamos mencionado anteriormente para saber si eran materiales que contaban con lo que necesita una planta para su crecimiento. Esa fue una primera etapa. Posteriormente hicimos mezclas de esos materiales, los juntamos en diferentes proporciones, de tal manera que la mezcla como un material no te da las características que hablaba yo de granulometría en esas cantidades de las que hablamos. Necesitamos mezclarlos con otros para buscar esa tendencia a esas proporciones que mencionamos en un principio. Entonces, en una segunda etapa lo que hicimos fue hacer mezclas buscando una mezcla que nos proporcionara básicamente la granulometría. ¿Por qué básicamente la granulometría? Porque lo que comentábamos anteriormente en el programa anterior es que la parte química no es tanto un problema, pensando en que nosotros podemos corregirla de alguna manera después de que esté cultivado, ¿no? Pero en el caso de la característica físicas no, entonces, exactamente, entonces nosotros nos enfocamos a que la granulometría, el tamaño de partículas que tenía la mezcla, fuera el que se necesita para el cultivo de plantas. Entonces por ahí nos fuimos. Y en una tercera etapa lo que hicimos fue cultivar una planta en esas mezclas para ver su respuesta y ver su crecimiento, su producción, para ver qué tanto estaba funcionando. Nosotros utilizamos la planta de crisantemo y eso fue lo que hicimos a lo largo de este trabajo. ¿Cuánto tiempo es lo que dura el ciclo de producción, digamos, del crisantemo, que fue el que utilizaron? Sí, bueno, nosotros nosotros hicimos nuestra cosecha, por así llamarlo, que en realidad no es una flor de corte, es una flor de maceta que ya está lista para floración a los 105 días de producción. Estamos hablando más o menos pasaditos de los 3 meses. Ya una vez que se realizó todo esto y nos mencionó, digamos, las características que se determinaron y enfatizó el hecho de que algo, digamos, determinante es más lo físico que lo químico, por el hecho de que no se puede corregir la parte física. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes una vez concluida esta parte ya de la evaluación, incluso de la producción de crisantemo, doctora? Sí, bueno, esto es un tema bastante amplio porque tenemos la idea de que un trabajo de investigación tiene que darnos un resultado positivo, si así lo queremos ver, en el sentido de que encontrar lo que estábamos buscando. Pero aquí encontramos muchas otras cosas, además de encontrar una posibilidad de un sustrato que podemos utilizar. Una fue, por ejemplo, con el caso de sargazo. En la primera etapa nos dimos cuenta que, como todos los materiales los utilizamos sin ningún proceso de fermentación, se colectaron de manera natural, con sargazo tuvimos un problema, ¿sí? Para empezar, es un material que, como trae mucha sal, viene del mar. El molino con el que se trabaja nos causó problemas porque se quedan por ahí los residuos de sal y hay que pasar por un proceso de lavado. Y esa es otra cosa que hay que buscar en la producción de sustratos, que los gastos de energía y los costos no sean tan altos. Entonces, por ahí vimos una dificultad. En el caso del sargazo. En el caso sargazo, pero sí, hay muchas cosas más todavía que... Doctora, mire, vamos precisamente aprovechando esta pausa, vamos a ir a nuestra sección del Puntal con nuestro amigo Pepe Ortiz. Por favor, amigos, acompáñenos, así que adelante, Pepe. Bienvenidos amigos, soy Pepe Ortiz y hoy hablaremos de uno de los pastos más utilizados en la ganadería tabasqueña, el remolino. El pasto remolino es también conocido como grama, bahía gras, tejona, jengimbrillo, zacate bahía, pasto horqueta y grama trenza. Es nativo de América y se encuentra distribuido desde Norteamérica hasta Argentina. Es una planta perenne que forma un césped denso, posee rizomas y raíces medio profundas. Los tallos son cortos, fibrosos y en los nudos produce raíces. Se utiliza principalmente para el pastoreo, aunque también para la conservación de suelo, coberturas, jardines y canchas deportivas. Las hojas son pubescentes y numerosas, de 5 a 25 centímetros de largo y de 3 a 10 milímetros de ancho.
La inflorescencia es en panícula, generalmente con 2 racimos de 5 a 10 centímetros de largo. Las flores se encuentran en espiguillas de color verde y las semillas recubiertas por una capa cerosa. Se adapta bien desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros sobre este y crece adecuadamente con precipitaciones entre 900 y 1.500 milímetros. Crece bien en suelos ácidos y ligeramente alcalinos. Para su establecimiento se utiliza la semilla escarificada, utilizando de 10 a 15 kilogramos por hectárea. También se puede establecer en forma vegetativa, utilizando estolones o cepas. Es de crecimiento lento, pero ya establecido es competitivo y difícil de erradicar. Requiere de un manejo intensivo para mantener su calidad, crece lento y resiste el pisoteo. Cosechado en el tiempo adecuado, alcanza una calidad nutricional que varía de 5 a 20% de proteína cruda. Su digestibilidad varía de 50 a 70%, al igual que su palatabilidad, la cual disminuye conforme avanza la edad. Y bueno amigos, esto es todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión de El Puntal. Bien amigos, gracias por continuar en UJAT Agropecuario. Y ahora en este último bloque, doctora, vamos a ir directo a la parte medular de los resultados de su proyecto de investigación. Y entonces le pediría que abundáramos ya específicamente sobre los resultados más relevantes de su proyecto. Ok, bueno, les comentaba, nos quedamos con el tema del sargazo. Sí. Que a nosotros no nos funcionó así como lo trabajamos, porque lo trabajamos sin ningún proceso de compostaje. Sin embargo, su aportación de fósforo y magnesio es buena. Entonces, posiblemente sea como que un punto de partida para que se haga un proceso de compostaje y se trabaje en otras investigaciones más adelante. Este material no pasó a la segunda etapa de las mezclas, porque su actividad biológica era todavía muy alta. Había mucho microorganismo trabajando y eso nos estaba generando mucha inestabilidad. Y en los sustratos los que se busca también un poco es que sean estables a través del tiempo. Claro. Entonces lo dejamos ahí. Sin embargo, sí me quiero recalcar y aclarar que no estamos diciendo que nos sirva. Yo creo que puede funcionar, pero dándole un proceso. Tiene potencial definitivamente. Tiene potencial, sí. Otra desventaja que encontramos es que el sargazo no está disponible todo el año. Sí, solamente sí, y no necesariamente podríamos hablar de que sea anual o sea temporal, porque son variables. Nos pasó que tuvimos que recorrernos desde Playa del Carmen, Cancún, estuvimos dándole vueltas a la península en una segunda parte de conseguir sustrato y no conseguíamos. Así es, y la intención de buscar materiales es, un punto clave es que estén disponibles durante todo el año, claro. Sí, bueno, esas fueron las cosas que pudimos encontrar con sargazo. Con chichilché es una buena aportación también en cuanto a la aportación de nitrógeno y de fósforo, pero es un material que, al igual que la turba, es un material se está extrayendo de manera irracional y bueno, está protegido, y si queremos abatir el impacto ambiental, pues por ahí estábamos cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces también lo dejamos por un lado y nos quedamos trabajando únicamente con el bagazo de Nequén y con el acerrín y la fibra de coco, ¿sí? En la segunda etapa, bueno, así a grandes rasgos puedo decirles que la mezcla con un 20% de acerrín, de bagazo de Nequén y un 80% de acerrín, fue una mezcla que nos dio una buena retención de humedad, ¿sí? Nuestras plantas ahí tuvieron mejores tamaños de flor y coloraciones de flor que en la misma turba. Sí, con respecto a la turba, por ejemplo, la turba pierde muy rápido el agua, y en el acerrín con el bagazo de Nequén conservábamos más agua. Y eso es un punto clave, porque la problemática para la agricultura que la estamos viviendo y la vamos a padecer aún más es el manejo del agua.
Entonces, por ahí es buena esta propuesta. Obviamente se tiene que hacer mucho más trabajo, pero bueno, también todas las mezclas con 20% de bagazo de nequén funcionaron bien. En algunas tenían 40% de acerrín y 40% de viruta, pero las plantas tuvieron buena respuesta también. Entonces, por ahí podemos trabajar con bagazo de nequén. Algo clave fue que los productores usan bagazo de nequén, pero 50 tierra, 50 bagazo, como ellos piensan que podría ser, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta que por el tamaño de partícula y lo que ocasionaba era una compactación de los materiales que estaban mezclados junto con el bagazo, se debe de usar, pero en cantidades pequeñas. Y nosotros encontramos que alrededor del 20% de bagazo de nequén, el sustrato puede tener buena respuesta. Fue con esa proporción se obtuvieron los mejores resultados. Así es. Entonces, en este proyecto. En este proyecto. Doctora, con todo esto que nos acaba de plantear, de todos los resultados que se obtuvieron en este trabajo tan interesante, esto me da pie para preguntarle, en relación a nuestra entidad, porque ya nos comentaba, fue en Yucatán, en Tabasco, en nuestra entidad, ¿qué oportunidades existen para la producción de sustratos? Con materiales locales, por supuesto. Claro, sí, la cuestión con los sustratos es que mi idea es que realmente los productores deben de aprovechar los materiales que estén disponibles en sus áreas, ¿sí? Que no tengan que comprar. Por lo tanto, cada quien tendría que empezar a hacer trabajos con sus materiales disponibles, y en el caso de Tabasco tenemos muchos. Tenemos bagazo de caña, tenemos cascarilla de cacao, tenemos raquis de banano, tenemos bagazo de naranja, de piña, tenemos muchos materiales que son residuos de cosechas, por ejemplo, hablando del maíz, ¿sí? Y que podemos utilizarlos. Estaríamos hablando que la tendencia ha sido que, por ejemplo, los cafetaleros utilicen el bagazo del café, que ellos mismos lo generan y lo reincorporan a su sistema como sustrato. ¿Sí? En el agave tequilero pasa lo mismo. Queda el residuo, todo el bagazo del agave de tequila, y también lo están procesando y lo están reincorporando. Entonces creo que los bananeros pudieran, para hacer también sus viveros de plantas, empezar por ahí. Tal vez no tengamos que pensar en una industria muy grande, pero sí en el trabajo que representa la producción, de que el mismo productor de cualquier otro cultivo que tenga que pasar su cultivo por una etapa de vivero, pues genere su propio sustrato. Aprovecharlo, ¿sí? Y reutilizar y disminuir digamos, este desecho, este volumen de desechos, ¿no? Y bueno, se pueden dar los casos en los que sí puedas generar producto hasta para venta, que por ejemplo en Yucatán ya estaban trabajando con lo que era la fibra del coco verde. Sí, ya había toda una industria de molienda y se estaba vendiendo, y bueno, eso también es válido. Pues definitivamente hay mucho potencial, sobre todo considerando los diferentes sistemas de plantación que tenemos en el trópico. Ojalá y pronto tengamos noticia de un nuevo proyecto de investigación evaluando estos materiales, doctora. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta charla de UJAT Agropecuario. Hasta la próxima.